Capítulo 1. Las 3 normas de toda epidemia. A mediados de los 90, la ciudad de Baltimore padeció una epidemia de sífilis. En un solo año, entre 1995 y 1996, el número de bebés que nacieron con síntomas de sífilis aumentó en un 500%. Si miramos un gráfico de la evolución de la enfermedad en esta ciudad, veríamos que la línea se mantiene a un mismo nivel a lo largo de los años, y de repente, en 1995, dibuja un ángulo casi recto. ¿Qué hizo que el número de afectados se disparara? Los Centers of Disease Control, más conocidos como CDC, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pensó que el problema era el consumo de crack. Esta droga incrementa de forma alarmante el riesgo de transmisión sexual de virus como el VIH y el de la sífilis. Dado que mucha gente acude a las áreas más depauperadas de la ciudad para adquirirla, aumentan las probabilidades de contagio de infecciones víricas en los barrios donde viven. En definitiva, el consumo de crack modifica las pautas de contacto social entre diferentes zonas urbanas. Los CDC vieron en el crack el pequeño detalle que bastó para que el problema de la sífilis se convirtiera en una epidemia descontrolada. John Senilman, un experto en enfermedades de transmisión sexual de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, aduce una causa muy diferente: el deterioro de los servicios de asistencia médica en las barriadas más pobres de la ciudad. Entre 1990 y 1991, las clínicas especializadas en enfermedades de transmisión sexual recibieron 36,000 visitas de pacientes, explica Senilman. Por aquel entonces, el ayuntamiento decidió recortar presupuestos. El personal médico asignado a dichas clínicas se redujo de 17 a 10. El número de doctores pasó de 3 a prácticamente ninguno. Las visitas de pacientes se redujeron hasta las 21,000. También se redujo el número de personal dedicado a divulgar los programas de prevención en los barrios. En fin, todo eran líos burocráticos. Por ejemplo, ya no se hacían cosas como actualizar los ordenadores. Era el típico caso de mala gestión pública local. Incluso, a veces se quedaban sin medicamentos. Es decir, cuando se recibían 36,000 visitas de pacientes al año en estas clínicas especializadas de la ciudad de Baltimore, se conseguía mantener la sífilis en un cierto equilibrio. Pero, según Senilman, a partir de determinado momento, entre las 36,000 y las 21,000 visitas anuales, se descontroló. Comenzó a extenderse desde el centro urbano hacia los otros barrios, por las calles y vías que conectan el centro y la periferia. Por culpa del deterioro del servicio sanitario, muchos afectados que antes solo habrían tenido que esperar 7 días para curarse, debían aguardar entonces hasta 4 semanas para recibir tratamiento. El colapso del servicio sanitario provocó que la sífilis se convirtiera en algo mucho más preocupante de lo que era antes. Uno de los mejores epidemiólogos del país, John Potterat, añade una tercera teoría, en la que echa la culpa a la transformación que se produjo en ese periodo en las zonas este y oeste de Baltimore, donde están los barrios más deprimidos de la ciudad y donde se centraba el problema de la sífilis. Potterat señala que a mediados de los 90, el ayuntamiento emprendió una campaña anunciada a bombo y platillo para demoler los bloques de viviendas de protección oficial construidas en los 60 en aquellas barriadas. 2 de los derribos más anunciados en los medios de comunicación fueron los de Lexington Terrace, en la zona oeste, y Lafayette Courts, en el este, 2 edificios inmensos donde residían cientos de familias y que estaban funcionando como focos de delincuencia y de enfermedades infecciosas. Al mismo tiempo, mucha gente decidió marcharse de las viejas urbanizaciones de casas adosadas de sendas zonas periféricas, pues también se habían deteriorado mucho. Menudo panorama, dice Potterat recordando la primera vez que visitó dichas zonas, East y West Baltimore. La mitad de las casitas adosadas estaban cerradas a cal y canto, con tablones en las ventanas, mientras seguía en marcha el proceso de demoliciones de viviendas protegidas. Fue como una especie de abandono generalizado, lo cual facilitó que se extendiera la enfermedad. La sífilis llevaba años localizada en una parte específica de Baltimore y afectaba a un entramado sociosexual muy definido. El proceso de demoliciones y abandono de viviendas hizo que esas personas fueran a vivir a otras zonas de la ciudad,
con lo que se llevaron consigo la sífilis y sus conductas sexuales. Lo interesante de estas tres explicaciones es que ninguna de ellas se refiere a noticias espectaculares. Los CDC achacaron el problema al crack, pero no porque esta droga llegara por primera vez a Baltimore en 1995, puesto que llevaba años allí. Lo que los CDC creían era que a mediados de los 90, el problema del crack se agravó de forma sutil, pero suficiente para que se disparara la epidemia de sífilis. Por su parte, Senilman tampoco decía que se habían cerrado todas las clínicas dedicadas a enfermedades de transmisión sexual, sino que se redujo su presupuesto, de manera que el número de especialistas pasó de 17 a 10. Potterat tampoco dice que Baltimore entera se vino abajo, sino que bastó la demolición de unas cuantas viviendas de protección oficial y el abandono de casas en barrios críticos de la ciudad para causar un desequilibrio en la enfermedad. El segundo rasgo llamativo de estas tres explicaciones, y quizá el más interesante, es que todas están haciendo una descripción diferente de cómo se desborda una epidemia. Los CDC hablaron del contexto en que se desarrolla una enfermedad, cómo la introducción y expansión de una droga adictiva consigue modificar el entorno de una ciudad de tal modo que puede hacer que una enfermedad desborde los límites del equilibrio. Senilman habla de la enfermedad en sí. Al reducirse el presupuesto de las clínicas, se estaba dando a la sífilis una segunda oportunidad. Antes era una infección aguda. Ahora era una infección crónica, un problema de larga duración. Por su parte, Potterat se centra en las personas que portaban la enfermedad. Lo que dijo fue que la sífilis afectaba a un determinado tipo de personas, gente que vivía casi en la miseria, probablemente consumidores de droga y sexualmente promiscuos. Si de repente se trasladaba a una persona con este perfil desde su barrio de toda la vida a otro nuevo donde jamás se hubiera vivido el problema de la sífilis, se estaría dando a la enfermedad la oportunidad de desbordarse. Es decir, que hay más de una manera de ocasionar una epidemia. Los hechos epidémicos dependen de las personas que transmiten el agente infeccioso, del agente mismo y del entorno en que se desarrolla dicho agente. Cuando se dispara una epidemia, cuando se derrama más allá de los límites del equilibrio, es que ha pasado algo. Ha habido una modificación en uno de los factores, o en dos, o en tres. A estos tres factores del cambio los llamo la ley de los especiales, el factor del gancho y el poder del contexto. Primero, cuando decimos que un puñado de chavales del East Village originó la epidemia de hush puppies, o que la dispersión de los residentes de unas cuantas construcciones de protección oficial bastó para dar inicio a la epidemia de sífilis de Baltimore, lo que en realidad estamos diciendo es que en todo proceso o sistema, unas personas cuentan más que otras. Dicho así, no parece una idea muy novedosa. Los economistas suelen referirse al principio del 80-20, que quiere decir que el 80% del trabajo siempre lo realiza un 20% de los implicados. En la mayoría de poblaciones hay un 20% de criminales que comete el 80% de todos los delitos. El 20% de los motoristas provoca el 80% de todos los accidentes. El 20% de bebedores de cerveza consumen ellos solos el 80% de toda la cerveza. En lo tocante a epidemias, sin embargo, esta desproporción resulta aún más extrema. Un mínimo porcentaje de personas hace la mayoría del trabajo. El mismo Potterat, por ejemplo, elaboró un análisis sobre una epidemia de gonorrea en la población de Colorado Springs, en Colorado, tomando notas durante 6 meses sobre cada persona que acudía a una clínica para recibir tratamiento. Descubrió que casi la mitad de los casos procedía, esencialmente, de 4 barrios que venían a representar más o menos el 6% del área geográfica de la ciudad. De ese porcentaje, la mitad solía salir de copas a los mismos 6 bares. Potterat entrevistó después a 768 personas de este reducido subgrupo para descubrir que 600 de ellos no habían infectado a nadie con gonorrea, o bien solo se le habían pasado a una única persona. A estos los llamó no transmisores. Los que provocaron que se extendiera la epidemia eran los restantes 168, es decir, individuos que habían contagiado a 2, 3, 4 o 5 personas. Dicho de otro modo, en toda la ciudad de Colorado Springs,
que puede muy bien sobrepasar los 10.000 habitantes, la epidemia de gonorrea se disparó debido a la acción de 168 personas que vivían en 4 pequeños vecindarios y que básicamente frecuentaban los mismos 6 bares. ¿Quiénes eran estas 168 personas? Pues no personas como usted y como yo. Es gente que sale todas las noches, que tiene muchos más encuentros sexuales de lo habitual y costumbres que se salen de lo común. Por ejemplo, a mediados de los 90, había un tal Darnell Bosman McGee, que frecuentaba las salas de billares y las pistas de patinadores de East St. Louis, en Missouri. Era muy alto, medía más de 1,80 m, atractivo, un magnífico patinador que dejaba boquiabiertas a las chicas. Su especialidad eran las adolescentes de 13 y 14 años. Les compraba joyas, se las llevaba de paseo en su Cadillac, las atiborraba de crack y se acostaba con ellas. Entre 1995 y 1997, año en que un desconocido le asestó un disparo fatal, se había acostado con 100 mujeres como mínimo, y, cosa que solo se supo después de su muerte, había infectado el virus del SIDA al menos a 30 de ellas. En esos mismos 2 años, a 2.500 kilómetros de distancia, en Buffalo, estado de Nueva York, otro hombre, una especie de clon de aquel Bosman, hacía su agosto en las calles del deprimido barrio de Jamestown. Se llamaba Noshawn Williams, aunque también se hacía llamar Face, Cara, Sly, Astuto o Shy Tick. Mantenía relaciones con muchas chicas a la vez, en 3 o 4 apartamentos diferentes, desperdigados por la ciudad, mientras se ganaba la vida trapicheando con droga que traía del Bronx. Como me dijo una vez un epidemiólogo que conocía bien el caso, el tipo aquel era un genio. Si yo pudiera vivir con lo que Williams hacía, nunca más tendría que trabajar en mi vida. Williams, igual que Bosman, era un don Juan. Compraba rosas para sus ligues, les dejaba que le peinaran la melena y organizaba orgías donde abundaba la marihuana y la cerveza. Una noche hicimos el amor 3 o 4 veces, cuenta una de sus conquistas. Montábamos juergas todo el tiempo. Cuando el cara se había quedado a gusto, sus amigos venían y seguíamos con el sexo. Unos se iban y venían otros. Ahora Williams está en la cárcel. Se sabe que contagió el virus del SIDA a 16 de sus ligues. Más famoso que este individuo es el llamado paciente cero del SIDA. Tal como cuenta Randy Shields en su libro And the Band Played On, Gaetan Dugas, un asistente de vuelo de origen franco-canadiense, aseguraba haber mantenido relaciones sexuales en toda Norteamérica con 2.500 mujeres. Se le relaciona con al menos 40 de los primeros casos de SIDA en California y Nueva York. Esta es la clase de persona que provoca que una enfermedad se extienda como una epidemia. Las epidemias sociales funcionan exactamente del mismo modo. Igual que aquellas, un reducido grupo de personas son las que hacen todo el trabajo. Lo que las caracteriza no son sus tendencias sexuales, sino los sociables, carismáticos, conocidos o influyentes que son entre sus allegados. En el caso de los Hush Puppies, el gran enigma es cómo pasaron de llevarlos unos cuantos visionarios de la moda, nostálgicos de los 70 del centro de Manhattan, a ser vendidos en centros comerciales de todo el país. ¿Qué relación hay entre el East Village y el ciudadano medio de Estados Unidos? La ley de los especiales contestaría que una de estas personas excepcionales se enteró de la nueva moda, y gracias a su entusiasmo y carisma personal, extendió entre sus conocidos el gusto por los Hush Puppies, con la misma magnitud que propagaron el virus del SIDA Gaetan Dugas o Noshawn Williams. Segundo, cuando las clínicas públicas de Baltimore sufrieron aquel recorte presupuestario, se produjo un cambio en la naturaleza de la sífilis que afectaba a las barriadas más deprimidas de la ciudad. Hasta entonces se había tratado de una infección aguda, y la mayoría de los afectados recibía tratamiento enseguida y se curaban antes de ir por ahí contagiando a otras personas. Pero con los recortes, la sífilis se convirtió rápidamente en una infección crónica, y los enfermos tardaban hasta 5 semanas en ser tratados, por lo que aumentó el riesgo de contagios. Una epidemia comienza a extenderse gracias a la labor tremenda de unos cuantos portadores del virus. Pero también puede comenzar cuando se produce una modificación en el propio agente causante de la enfermedad.
Es un principio asumido por la virología. El virus de la gripe, que aparece cada año al comienzo del invierno, va cambiando en el transcurso de los meses y resulta bastante diferente al final. La epidemia de gripe más famosa de la historia, la pandemia de 1918, comenzó en la primavera de aquel año y era, en términos relativos, bastante dócil. Pero a lo largo del verano, el virus sufrió unas extrañas transformaciones y acabó matando entre 20 y 40 millones de personas en todo el mundo en los siguientes 6 meses. El virus se había extendido siempre del mismo modo, pero por alguna razón se hizo mucho más mortífero de repente. El investigador holandés especializado en SIDA, Jaap Goudsmit, afirma que esto mismo es lo que ha pasado con el VIH. Las labores de Goudsmit se centran en lo que se conoce como neumonía Pneumocystis carini, o PCP según las siglas en inglés. Todos llevamos la bacteria en nuestro cuerpo desde el parto o justo después. En la mayoría es inofensiva. Nuestro sistema inmunológico la controla con facilidad. Pero si el sistema inmune sufre un problema grave como una infección de VIH, es imposible controlar la PCP y puede dar paso a una variedad letal de neumonía. En realidad, es tan habitual encontrar esa neumonía en los pacientes con SIDA que suele considerarse como un indicio casi certero de la existencia de VIH. Goudsmit revisó la literatura médica referente a casos de PCP, y lo que encontró le puso los pelos de punta. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una epidemia de PCP que se inició en la ciudad báltica de Danzig y que se extendió por toda Europa Central, cegando la vida de miles de niños. Goudsmit ha analizado una de las poblaciones más duramente diezmadas por aquella epidemia, la ciudad minera de Heerlen, en la provincia holandesa de Limburg. Heerlen tenía un hospital donde se formaban las futuras comadronas. Se llamaba Kweetskool voor Fredvrouwen y disponía de una unidad, la llamada Barraca Sueca, que en los años 50 se dedicó a cuidados especiales de bebés prematuros o nacidos con escaso peso. Entre junio de 1955 y julio de 1958, 81 recién nacidos que estaban siendo atendidos en aquella unidad especial contrajeron PCP y 24 de ellos murieron. Goudsmit cree que se trató de una epidemia inicial de VIH y que el virus entró en el hospital de alguna manera y se extendió entre los niños por culpa de la costumbre, entonces aparentemente común, de utilizar las mismas agujas en diferentes transfusiones de sangre o en inyecciones de antibióticos. Escribe: lo más probable es que al menos un adulto, quizá un minero llegado de Polonia, Checoslovaquia o Italia, trajera el virus a Limburg. Este único individuo podría haber fallecido de SIDA sin que nadie lo supiera. Podría haber infectado el virus a su esposa y a su descendencia. Quizá su esposa, o novia, dio a luz en una barraca sueca a un bebé infectado con VIH, pero aparentemente sano. Y las agujas y jeringuillas sin esterilizar podrían haber propagado el virus entre los niños. Lo extraño de esta historia es que no murieron todos los niños. Solo murió un tercio de los afectados. Los demás hicieron algo que hoy parecería casi imposible. Derrotaron al virus, lo eliminaron de su cuerpo y vivieron una vida sana. Es decir, el tipo de VIH que circulaba en los años 50 era muy diferente del tipo de VIH que existe hoy. Era igual de contagioso, pero la mayoría de los infectados, incluso siendo recién nacidos, podía eliminarlo y sobrevivir a su presencia. En resumen, la epidemia de VIH se desbordó al principio de los años 80, no solo a causa de los cambios de la conducta sexual de las comunidades de homosexuales, que facilitaron la propagación del virus a toda velocidad, sino que influyó también un cambio en la naturaleza del virus mismo. Por la razón que sea, el virus se hizo mucho más mortífero. Si infectaba a alguien, era imposible de eliminar. La importancia del gancho en el desbordamiento de una enfermedad va a influir también en nuestra manera de ver las epidemias sociales. Pasamos mucho tiempo tratando de dar con mensajes que sean contagiosos. Queremos que nuestros productos o ideas lleguen al máximo de público posible. La parte más difícil de las comunicaciones suele ser la de asegurarnos que el mensaje diseñado no le entrará a la gente por un oído y le saldrá por el otro. Un mensaje con gancho es un mensaje que produce impacto,
que no se puede uno quitar de la cabeza, que recordamos fácilmente. Por ejemplo, cuando aparecieron los cigarrillos con filtro Winston en la primavera de 1954, la tabacalera inventó el eslogan "Winston tastes good like a cigarette should". Winston sabe bien como debe de ser. Utilizar el comparativo like, que es muy popular pero incorrecto, en lugar de as, buscando quizá la provocación, produjo cierta sensación. Fue una frase muy comentada, igual que ocurrió con la famosa coletilla que usó la cadena Wendy's desde 1984. "Where's the beef?". Richard Cloger ha escrito una historia de la industria del cigarrillo y explica en su libro que los publicistas de R. J. Reynolds, propietario de Winston, estaban encantados con la atención obtenida y usaron aquel eslogan incorrecto como letra de la canción del anuncio, defendiendo con ironía que su sintaxis era un coloquialismo y no un error gramatical. Al cabo de unos meses, gracias a la fuerza de aquella frase pegadiza, las ventas de Winston en el mercado estadounidense se dispararon, superando a Parliament, Kent y L&M, y solo por debajo de Viceroy. En pocos años se convirtió en la marca más vendida en el país. Todavía hoy, si alguien le dice a un estadounidense, "Winston tastes good", lo más probable es que le replique terminando la frase, "like a cigarette should". Se trata de una típica frase pegadiza, tiene gancho. Un componente crucial de la propagación de cualquier cosa es precisamente el factor del gancho. En efecto, a no ser que recuerde lo que le digo, ¿por qué iba usted a cambiar una costumbre, o comprar un producto, o ir a ver una película? El gancho nos ayuda a ver que existen formas específicas que se usan para que un mensaje contagioso sea fácil de recordar. Ciertos cambios relativamente pequeños en la presentación y estructura de la información pueden marcar la diferencia respecto al impacto que va a tener. Tercero, cada vez que entra una persona en una clínica pública de Baltimore pidiendo tratamiento contra la sífilis o la gonorrea, John Senilman teclea su dirección en el ordenador para que aparezca un puntito en el plano de la ciudad. Es algo así como la versión médica de esos mapas de las comisarías que tienen chinchetas de colores para indicar dónde se han cometido delitos. En el mapa de Senilman, las zonas de East y West Baltimore, a ambos lados del perímetro de la ciudad, presentan mayor densidad de puntitos. Desde dichos extremos, los casos se expanden a lo largo de las dos avenidas principales que recorren ambos núcleos. En verano, época de mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual, se agrandan los grupos de puntitos de esas dos avenidas que conectan el centro con East y West Baltimore. Cuando llega el frío, es decir, cuando la gente que vive en East y West Baltimore sale menos a los lugares donde se entablan las transacciones sexuales, bares, clubes o esquinas de la calle, los puntitos de ambas zonas se reducen considerablemente. El efecto de la estación del año sobre el número de casos es tan fuerte que resulta fácil deducir que un invierno largo y crudo en Baltimore podría ser suficiente para frenar o reducir sustancialmente, al menos durante ese periodo, la expansión de la epidemia de sífilis. Como demuestra el mapa de Senilman, las circunstancias, condiciones y rasgos particulares del entorno tienen una influencia enorme en el desarrollo de las epidemias. Es evidente. Sin embargo, lo interesante es analizar hasta dónde podemos aplicar este principio. La conducta humana no solo se ve influida por factores prosaicos como el tiempo atmosférico. Hay otros factores, mínimos, muy sutiles o inesperados, que pueden afectar nuestro comportamiento. Uno de los incidentes más famosos de la historia de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, fue el apuñalamiento, en 1964, de Kitty Genovese, una joven del barrio de Queens. Su asesino la siguió y atacó 3 veces en mitad de la calle durante media hora, mientras los vecinos podían ver lo que estaba sucediendo desde las ventanas. Sin embargo, en todo el rato, ni uno solo de los 38 testigos llamó a la policía. El caso provocó una oleada de autorrecriminaciones. Aquello fue un símbolo de los efectos deshumanizadores de la vida urbana. Abe Rosenthal, que se convertiría después en editor de The New York Times, escribió en un libro acerca del caso. Nadie puede explicarse por qué aquellas 38 personas no descolgaron el teléfono para llamar a la policía mientras la señorita Genovese era atacada.
Ni siquiera ellos mismos pueden dar una razón. Sin embargo, se puede decir que aquella muestra de apatía era un rasgo común en la ciudad, casi como si se tratara de un instinto de supervivencia. Cuando se vive rodeado por millones de personas, se tiende a evitar que la gente meta sus narices en la vida privada de uno, y eso se consigue haciendo caso omiso del resto la mayor parte del tiempo. La indiferencia recíproca entre los vecinos es un efecto condicionado típico de la vida de Nueva York, como lo es de cualquier otra gran urbe. Esta clase de explicación tiene cierto sentido para nosotros. La vida anónima y alienante de la gran ciudad hace que la gente se vuelva dura e insensible. Sin embargo, la verdad acerca del caso Genovese resulta ser un poco más compleja que todo esto. Y también más interesante. Dos psicólogos neoyorquinos, Viv Latain, de la Universidad de Columbia, y John Darley, de la Universidad de Nueva York, dirigieron consecutivamente una serie de estudios para tratar de comprender lo que bautizaron como el problema del transeúnte que pasaba por allí. Prepararon escenas falsas de emergencias de diferentes tipos para ver quién aparecería para ofrecer ayuda. Lo que descubrieron, para su sorpresa, fue que el factor que más influía a la hora de acudir en auxilio de alguien era el número de testigos que contemplara el incidente. Por ejemplo, en un experimento, Latain y Darley pidieron a un estudiante que fingiera un ataque epiléptico en un aula, a solas. Cada vez que alguien se encontraba solo en el aula contigua y oía lo que estaba pasando, dicha persona acudía corriendo para ayudarle en el 85% de los casos. Pero cuando la persona pensaba que otras 4 personas podían oír también el ataque de epilepsia, solo acudían en su ayuda en el 31% de los casos. En otro experimento, el 75% de las personas que veían salir humo por debajo de una puerta informaban del hecho si estaban solas, pero solo lo hacían el 38% de los casos si estaban en un grupo con más gente. Es decir, cuando estamos en un grupo, se diluye el sentido de la responsabilidad sobre nuestros actos. Se asume que otra persona hará la llamada de salvamento, o que al no ver a nadie reaccionando, el problema aparente, ya se trate de los ruidos propios de un ataque epiléptico en la habitación de al lado o del humo que sale por debajo de la puerta, no está el problema. Por lo tanto, en el caso de Kitty Genovese, psicólogos sociales como Latain y Darley argumentan que la cuestión no es que nadie avisara a pesar de que 38 personas la oyeron gritar, sino que nadie llamó precisamente porque 38 personas la oyeron gritar. Por desgracia, si la hubieran atacado en una calle solitaria y solo la hubiera visto un testigo, podría seguir viva. La clave para que la gente modifique su comportamiento, es decir, para mostrar su preocupación ante un vecino con problemas, consiste a veces en un mínimo detalle de su situación. El poder del contexto vendría a decirnos que los seres humanos son mucho más sensibles a su entorno de lo que pudieran parecer. Cuarto, las 3 normas del punto clave, la ley de los especiales, el factor del gancho y el poder del contexto, ofrecen una manera de entender epidemias de todo tipo. Nos sirven de guía si queremos alcanzar ese punto clave. Gracias a este libro, podrá aplicar estas ideas a otras situaciones del mundo que nos rodea, aparentemente incomprensibles, que presentan tendencias epidémicas. ¿Cómo nos ayudan estas 3 leyes a comprender el consumo de tabaco entre los adolescentes, o el fenómeno del boca a boca, también llamado boca a oreja, o los movimientos delictivos, o el surgimiento de un éxito de ventas en el mundo editorial? La respuesta puede dejarle asombrado.